O cuando él tenía la oportunidad, mi papá me decía, escucha esto, y algún día me lo agradecerás y lo entenderás. Dice, vive como el agua, vive como el río, ese río caudaloso que corre, que fluye, que nunca se detiene, que nada lo detiene. Habrá obstáculos, rocas en tu camino, hijo mío. Bordéalos, pero no te olvides de estarlo desgastando como el río lo desgasta esa roca más dura. Sé disciplinado. Que tu mensaje sea como el murmullo del agua que llega a la mente y al corazón de tu hermano o de tus hermanos. Nunca olvides de ser vital para los demás, sin ser orgulloso, sin enaltecerte por sentirte importante con los demás, como el agua. El agua no nos dice, oyes, gracias a mí vives, oyes, me utilizas todos los días, yo soy el agua. Y eso precisamente es lo que yo les quiero decir. Con este ejercicio vamos a hacer conciencia del agua, ¿sí? El agua lo utilizamos, fíjense, lo utilizamos todos los días el agua. Desde que amanece, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, lo bebemos el agua, lavamos los trastes, con el agua preparamos la comida, preparamos nuestro café, nuestro desayuno. Vaya, el agua siempre ha sido vital, pero desafortunadamente hemos perdido esa conciencia, hermanito. En serio, hemos perdido esa conciencia, esa humanidad que nos los pide. No podría yo justificarme de decir, sí, es que somos parte de este problema, sí, pero también es parte del sistema, ¿no? El sistema político, el sistema geopolítico, ¿sí? Pero bueno, y el día de hoy precisamente vamos a hablar de este gran líquido vital, ¿sí? Y les decía yo, es uno de mis favoritos, ¿eh? ¿Sí? Nimistlazosla ars. Así es. ¿Alguna vez le han dicho, te amo, agua? Nosotros somos agua. Acuérdense, para que nosotros nos conviertamos en nahuales, oigan bien, nahual no quiere decir es un monstruo, es el hombre lobo. No, señor. Un nahual es una persona de sabiduría. Un nahual se adapta a las circunstancias como el agua. El agua se adapta a todas las circunstancias. Lo ponen en una jícara, toma la forma de una jícara. Lo vierten en el río, toma la forma del río. Lo congelan, se convierte en sólido, en líquido, en gaseoso. Y eso nos enseña el agua a vivir como el agua, hermanito. ¿Sí? Pero bueno, vamos a iniciar y al final, por si tienen dudas, por si tienen algo que compartirnos, hermanitos, será bienvenido su palabra. Dice, Nehua ni Yolpehualis. Yo soy el principio de la creación o movimiento. De nosotros depende de todo, hermanitos. Somos agua, debemos de adaptarnos, no debemos de estancarnos, no debemos de encharcarnos como a esa agua sucia, esa agua inservible. No debemos ser así. ¿Mm? Para que haya movimiento, para que se genere esta vibración, ¿qué necesitamos? Nuestra decisión, ¿sí?
esa decisión que necesitamos retomar. Es algo importantísimo. Nuestros abuelos ya lo hacían. Ya lo sabían cuál importante es fluir y vivir en esta filosofía. Pues sean bienvenidos todos, hermanitos. Vamos a iniciar el primer ejercicio. Este ejercicio, el número 9, el número nahuálico y el número 10 son los dos ejercicios muy fuertes, y con el ejercicio número 20 con Xochitl. Pues bien, el primero, yo soy el único responsable de mi vibración. Ojo, aquí debemos de tomar conciencia. Cada uno de nosotros somos los únicos responsables de avanzar o de quedarnos estancados como esa agua sucia en cada apestosa que nadie le gusta. Nosotros podemos apestarnos como esa agua sucia, sí, cuando nos amargamos. Aunque sean cosas buenas, o si los queremos ver así, que nos suceden, todo nos molesta, ¿no? Pero cuando somos como el agua que fluimos, sí tenemos problemas, como les decía la frase hace ratito. Vamos a encontrar rocas, obstáculos. Pero no vamos a decir, es que hay problemas, hay obstáculos, no voy a avanzar. Jamás. Hay que bordearlo, pero ese problema poco a poco irlo trabajando, como el agua que lo va desgastando, ser perseverante. Tirar una piedra, tirar una de las rocas en un contenedor. ¿Se acuerdan ustedes en el ejercicio de Huetzpali que andábamos cargando unas rocas? ¿Verdad? Cuando hicimos el ejercicio, voy al trabajo y llevo mis rocas, unas piedritas o lo que yo haya decidido andarlo portando. Voy al baño, llevo mis rocas, me voy a bañar, lo acomodo, ¿no? Ahora, ese mismo de esas roquitas los vamos a utilizar, esas piedritas. Observar las ondas del movimiento en un contenedor de agua, pero si tienen ustedes la fortuna, la que puede, pues una bandejita o algo, un contenedor de agua, tiren una piedrita, pero esa piedra empodérenlo de ustedes. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Con nuestro aliento. Un ejemplo que esta es mi roca, ¿no? Uno de estos es la roca que yo utilizo. Un ejemplo. Lo empodero con 4 alientos. Nuestro hijillo, nuestro aliento, es nuestra energía interna, nuestra energía sagrada. Por eso con eso lo vamos a empoderar. Y hay otro líquido vital que tenemos y que nadie nos los puede cambiar, es nuestra saliva. Lo empoderamos para que sean nosotros. Tiramos esta roca, como les muestro aquí en la imagen, ¿no? Como esta imagen. Nos vamos a concentrar en observar, acuérdense, el primer ejercicio es aprender a observar en la vibración que hace esta agua, ese movimiento, intencionar y unirse a la vibración. Estoy observando este ejercicio, tiro mi roca y me pongo a observar fijamente esa roca, el movimiento que empieza a generar con el agua, ¿no? Y me imagino que yo soy la roca, esa roca que hace que empiece a mover todo el agua. ¿Sí? Ahora bien, compañeros, ¿es bueno? Sí. Es bueno saber, este ejercicio tiene la intención que tomemos conciencia que todo lo que hagamos nosotros
tiene consecuencia en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito laboral, familiar, conyugal, emocional, espiritual, todos estos ejercicios, esta vibración está interconectado. Y nos vamos a poner a imaginarnos que estas onditas que vemos aquí, estas ondas que está haciendo el movimiento, son los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y si se dan cuenta, nosotros somos la roca, somos los que empezamos a vibrar, empezamos a interconectar. Si nuestra vibración está llena de energía bondadosa, estamos dando flores con nuestras acciones, vamos a tener reacciones, vamos a tener beneficios positivos. Acuérdense cuando hacíamos el ejercicio de Cali, de escupo hacia arriba. No todo el escupitajo que yo tiro hacia arriba se me regresa a mí, solamente una parte. Aplica esto también. Lo que yo doy se me va a regresar un poquitito, pero se me va a regresar. ¿Sí? Así es que tengamos cuidado de qué estamos dando. ¿Estamos dando flores? Vamos a recibir flores. Estamos dando basura, estiércol. Es lo que vamos a recibir, compañeros. Y eso es una ley universal. ¿Sí? Es una ley universal. Algunos le llaman karma, algunos le llaman, ¿cómo le llaman? El efecto boomerang, algunos le llaman el dar y recibir, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, aquí el ejercicio se trata de eso. Con los ojos cerrados, tocar el agua y sentir su temperatura y escuchar la voz del agua. ¿Eh? Ojo, aquí. Cuando nosotros nuestra mente lo cerramos, decimos, ¿cómo me va a hablar el agua? Pues por favor. No. Tengamos esa conciencia firme, por eso ya intencionamos que vamos a sentir el agua. Cuando nosotros sentimos el agua, su vibración, su energía, su temperatura, sabrán que estamos armonizando. Estamos interconectándonos con el ambiente. Y eso es un nahual. Un nahual se conecta con el aire, con la tierra, con los animalitos. Cuando nosotros aprendamos a comunicarnos con todo lo que nos rodea, ellos mismos nos protegen, ellos mismos nos brindan su sabiduría. Pero para ello debemos de abrir nuestro corazón, nuestra mente, saber que nosotros vibramos positivo o negativo, si lo queremos llamar así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los animalitos y todo el ambiente, todas las energías, hasta una roca, sienten nuestra vibración, nuestro sentir, nuestra energía. Acuérdense, somos Teotzin. ¿Qué es Teotzin? Energía sagrada. Que no les vengan con ese cuento de que ustedes simplemente son un rebaño de borreguitos porque hay un pastor, porque hay un sacerdote. No, nosotros somos energía sagrada que nos va a fortalecer y eso nos va a ayudar en realizar lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos un segundo ejercicio, compañeros. Shinemikenat. Camina como el agua. Vamos a caminar como el agua. ¿Cómo? Fluyendo, hermanito. Fluyamos. Dice un compañero, caramba, pues si yo fuera agua, pues iba a fluir. Sí, puedes fluir. ¿Cómo?
Un ejemplo, nosotros por lo general, por nuestra educación que recibimos, por, claro que no vamos a culpar a nuestros padres porque pues ellos nos educaron como creyeron que era lo correcto, ¿no? La religión en que nos inculcaron, nos dijeron siempre necesitaríamos nosotros la aprobación de alguien más que sabe más que uno. ¿Como quién? Como el sacerdote, como nuestras autoridades, como el maestro en la escuela. Ojo, la función que tiene la escuela, la educación, en un sistema donde son aparatos, son instituciones para mantener controlada la gente. ¿Eh? El sistema no le conviene que nosotros empecemos a, a interiorizar, a saber que nosotros somos seres súper inteligentes, somos seres sagrados, somos seres con un gran poder espiritual, intelectual, emocional, sentimental, para lograr nuestros propios objetivos sin necesitar la aprobación de los demás. Aquí habla de eso. Camina como el agua. El agua no espera. A ver qué me dice el maestro Yaor, si es que voy bien o voy mal. Ella sigue su camino, el río avanza. El sol no dice, hoy como el maestro Yaor no se levantó y no me saludó, hoy no voy a salir. Jamás. Avanza. Y es lo que nosotros debemos de hacer cuando decimos, Shinenemi Kenat, camina como el agua. Que nadie ni nada te obstaculice. Porque habrá quienes, oye, estás loco, deja esas cosas. Hay, inclusive en la familia, inclusive de nuestros seres más cercanos. Pero he aquí el ejercicio, compañeros. En el lapso de 3 días, en un lapso de 3 días, ser lo más honesto que podamos. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con nadie más, compañeros. Honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre queremos que nos, pues ahora el sindicato de maestros a mí me da un súper reconocimiento por ser un buen maestro. Aquí está, mira tu diploma, tú eres el mejor maestro. ¿Quién lo dice? Lo dice mi jefe inmediato. Me premiaron. O sea que si yo no recibo ese estímulo, pues ni modo. Y lo que está pasando en el sistema educativo se llama promoción horizontal. Tú maestro, ¿quieres ganar más? Está bien. Te voy a aplicar un examen. Tienes que reunir ciertos criterios para que tú puedas recibir más dinero, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí, que debemos de caminar, de hacer lo correcto, aunque no nos estén viendo, porque siempre acostumbramos, si está ahí el patrón, le voy a echar muchas ganas. ¿Por qué? Porque está viéndome el patrón, cómo estoy trabajando, y cuando no me ve, como que hago, como que trabajo, ¿verdad? Pero no es así. Por eso dice que vamos a ser lo más honestos como el agua clara, clarísimo, ¿sí? Ahora nos habla también en el momento de tomar decisiones y acciones y trabajar en ese camino. Fíjense, todos los hábitos se inicia con un primer paso, con un primer intento, ¿sí? Pero en ese intento no esperemos, estemos conscientes, no esperemos que vamos a lograrlo todo en un solo intento, compañeros, ¿sí? Entonces, ese es el segundo ejercicio. Proponle o proponte a ti mismo
como mínimo 3 acciones que nunca has hecho para fortalecer tu capacidad de la disciplina. El agua es disciplinada y por eso nosotros vamos a ser disciplinados. Hay acciones que decimos, pues es que a mí no se me da, o sea, yo no. A mí me pasó cuando hice este ejercicio. Me decía el abuelo, agradece, agradece. ¿Cómo voy a agradecer, abuelo? Pues mire que este cuate me robó casi todos mis poemas. ¿Cómo que le voy a agradecer? Dice, sí, agradecele a él porque te está enseñando a que no debes de confiar en cualquier persona. Él te está dando una enseñanza y por lo tanto agradecele. ¿Cómo voy a agradecer que me fracturé mi pie? Sí, agradece, porque ahora tendrás mucho más cuidado cuando camines, ¿no? Y eso es algo que digo, no, pues ¿cómo voy a agradecer eso? Sí. Entonces son acciones que nos cueste mucho, debemos de hacerlo. En este periodo, del día de hoy, martes 13, hasta el otro martes, parece que es 21, ¿sí? Entonces, debemos de hacer ese ejercicio, compañero. Hagamos 3 cosas. Ese se le llama disciplina, como el agua, la gota que cae en la roca más dura y lo perfora, ¿eh? Lo perfora por la disciplina, por la perseverancia que tiene el agua. Y nosotros ahora vamos a encarnar el agua. Hay que hacer 3, pero si pueden 4 o 5, mejor. Como mínimo 3. 3. Porque fíjense que hay malos hábitos que son difíciles de erradicar en nosotros. ¿Sí? Bien. Fluir en todos los ámbitos de la vida. A veces es lo más difícil, fluir. Bueno, pues voy avanzando. Porque siempre habrá quien te quiera obstaculizar, como el agua debes de fluir y avanzar. Pero pues desafortunadamente estamos programados a que nos aplaudan, bravo, 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 lo está haciendo, ¿no? Pero no debe ser así. Si yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, pues yo avanzo. Que claro, van a saber, estás loco y dejas de hacer eso. ¿Qué ganas? A mí me lo han dicho. Oye, ya, deja eso, que estás grabando videos, que haces esto, que estás pintando, que haces lo otro. ¿Qué ganas? Les digo yo, sin miedo, sin ambición de ganar y sin miedo a perder. Esa es la cuestión. Ese es el modo de vida. Porque si tú ambicionas en ganar, ganar, te vas a sentir mal cuando no ganes, ¿verdad? Es una ambición. Miedo de perder, pues ¿qué voy a perder? No voy a perder nada. Le decía yo, el hecho de que yo comparta lo poquitito que yo sé, pues no pierdo nada, al contrario, aprendo más. Encontraré en el camino que alguien me diga, oye, esto te puede servir. Pues bienvenido, yo aprendo más y vivo en comunidad, ¿no? Bien, construir un camino imaginario y buscar la forma de caminar, ¿sí? Rumbo a nuestro trabajo, cambiemos el rumbo. Si es que caminamos, qué sé yo, 20 minutos, no, pues es que de aquí a 2 cuadras está la oficina donde trabajo, está el lugar donde trabajo, y pues ya sé que de aquí pues es más corto ir derecho. ¿Por qué no buscamos otra ruta? Otra ruta que caminar. Igual encontremos nuevas experiencias. También aplica en el trabajo. Me pongo a trabajar, pues yo ya sé que voy a utilizar PowerPoint. ¿Y por qué no utilizo ahora otro programa
donde yo pueda insertarle videos, no lo sé. O voy a enseñarle a los niños a leer, no los voy a tener con sílabas, ba, be, bi, bo, bu. ¿Por qué no les muestro una imagen? Y de ahí empezamos a desglosar palabras. ¿Y por qué no uso el Nepahualtzitzin para enseñar matemáticas? ¿Y por qué mejor no les pongo un video? Ese es en mi caso, ¿no? Son formas. A eso se le llama caminar. No es literal, es que voy a caminar. Se puede, pero es buscar nuevas formas creativas de hacer nuestra labor. Porque aunque estemos jubilados en nuestra labor, podemos hacer cosas nuevas, compañeros, ¿sí? Este es uno de los ejercicios que nos toca hacer. ¿Sí? El segundo ejercicio. El tercer ejercicio. El tercer llevamos dos. ¿Sí? El tercer ejercicio, beber el agua 9 veces a sorbos. ¿Sí? ¿Cómo sería eso de beber el agua a sorbos? Bueno, pues yo inicio, ¿no? Ante una vela, voy a prender una velita. ¿Mm? Algunos se los he compartido las velas, pero en el extranjero no me dejan mandarlos porque luego se deshacen y al ratito de eso nos van a reclamar. El paquetería de mando. Unas velitas pequeñas, ustedes pueden conseguir una veladora, lo que ustedes tengan a la mano. Es intencionar en cada respiración y exhalación. Se respiro, exhalo, tomo un sorbo de agua y en ese intercalar de que inhalo, exhalo, bebo un sorbo de agua e intenciono con los 9 señores de la noche. El primer señor de la noche es Xiuhtecutli. Xiuhtecutli como el centrador, como el señor del fuego celeste, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente vamos a ir intencionando para trabajar este ejercicio, ¿sí? Intencionar con los 9 señores de la noche. Ahora bien, aquí es donde yo les quiero decir, si nunca han hecho este tipo de ejercicios, solamente hagan 3 ejercicios con los primeros 3 señores de la noche. El primero, Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste, o el centrador, que nosotros si queremos verlo está en el Ilhuicat, en el cielo. Es el color azul, válgame la redundancia, el que divide el día y la noche. Es el fuego, es el mismo fueguito, el abuelo fuego, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos un proyecto, prendemos un fuego, ya sea una fogatita, ya sea una vela, para intencionar, prendemos un fueguito. Finalizamos un proyecto, finalizamos una ceremonia, prendemos una velita. El fuego, ¿sí? Es un abuelito. El fueguito es un abuelo que nos conecta con la parte del Mictlán, el lugar del reposo, el lugar del eterno descanso, donde está Mictlantecutli, o el lugar de la transmutación. ¿Ah? Entonces, vamos a utilizar eso. El segundo señor de la noche es Itzli. ¿Quién es Itzli? La obsidiana, pero también una vocación de Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca como el señor de la noche también, ¿no? Entonces, podemos trabajar con él, pedirle sabiduría. Y el tercero es Piltzintecutli, el señor niño. He aquí con el señor niño, yo lo recomiendo mucho que ustedes lo practiquen. Cada uno de nosotros debemos de ver la vida y el aprendizaje como un señor adulto, como una señora adulta, pero también con el corazón y la mente de un niño. Un niño
aprende por curiosidad. Un niño siempre está, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Y eso es bueno? Sí, es bueno porque aprende más. También un niño se sorprende con cosas nuevas. Sí. Hay algo tan importantísimo que celebrar todos los días. Es abrir los ojos a un nuevo amanecer, al sol, a un nuevo sol. ¿Sí? Muchos de nosotros dicen, pues es el mismo sol que sale todos los días. No, señor, no es el mismo sol. No es el mismo sol. Sorpréndete por el sol. Sorpréndete porque tal vez en la mañana esté nublado, pero aunque no lo veas el sol, salúdalo y dale un abrazo. Dile gracias, porque te puedo sentir, te puedo ver el día de hoy. ¿Sí? El Pilsen Tecutli. Con Pilsen Tecutli, yo les he enseñado muchos ejercicios. Mirarte al espejo, decirte, Nehua ni Pilsen Tecutli. Yo soy el señor niño. Vamos a aprender con la curiosidad de un niño, con la nobleza de un niño, siendo responsables nosotros como señores, ¿no? Como gente grande. Muy bien. Entonces, es uno de los ejercicios, dice, prender una fogata y ofrendarle todo lo que no nos deja huir. Personas, situaciones, problemas, y así viajar al Mishkoach y al Mictlán. No es que vamos a agarrar a alguien que, lo detesto, lo odio, lo echo al fuego. No, 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 no. Nosotros vamos a hacer una lista de personas que no nos dejan fluir. Créanme que tenemos personas cercanas a nuestro alrededor que no nos dejan fluir. ¿Sí? Dicen, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿En qué ganas? ¿En qué te beneficia? Deja de hacer eso, ponte a hacer algo más productivo. Pero ¿qué será más productivo que no el que conocerte a ti mismo? Fulano de tal, no es que le corte la amistad, simplemente voy a tratar de alejarme un poquito porque no me ayuda en mi camino. Emociones, la negatividad, la negligencia, el de enojarme por todo y con todo y para todo. Emociones que no nos gustan, la venganza, que nos encanta estar queriéndonos vengar. Qué bueno que le pasó eso, porque a mí me hizo daño. Acuérdense, no. Acuérdense que todo lo que damos con la palabra, con nuestras acciones, se nos regresa. Por lo tanto, no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, situaciones. En el trabajo tenemos situaciones que no nos dejan fluir, no nos dejan caminar. Hay que escribirlo, hay que prender nuestra fogata y decirle a nuestro abuelito fuego, yo, Yahweh, te ofrendo todas estas personas, situaciones, problemas, emociones, que no me dejan ser yo mismo, te los ofrendo, a mí no me sirven, te los doy a ti. Por favor, recíbelo. Hagan el papelito y cuando lo vean quemarse el papelito, díganle, te desecho de mi vida. No te quiero en mi vida. No, 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 no. Yo quiero fluir, yo quiero ser yo mismo. Lo que ahora decimos, dicen en la actualidad, las personas tóxicas en nuestra vida. No nos sirve. Hay que ofrendarle al abuelito fuego. ¿Sí? Caminar sobre las tres cenas. Espero yo que el día jueves podamos hacer el ejercicio de caminar sobre las tres cenas con el Amoshli, Feyerbar y Meyer, ¿no? Donde están los rumbos y las tres cenas, cómo debemos de ir caminando en las tres cenas. Tal Tonac, todas las mañanas, nos leen el Tonac, ¿sí? En el grupo, todos los días,
les compartimos una pequeña imagen de la energía que vibra. El hermanito Oscar también nos comparte el tonal que tiene el año, la trecena, la veintena y la energía o el signo que nos rige. Por ejemplo, ¿no? El día de hoy se compartió esa energía, ¿sí? Se compartió ese signo que nos rige el día de hoy. Hoy y hasta mañana a las 12:45 estará presente esa energía. Esa es la cuenta que estamos utilizando, que maneja o que ha recopilado la información el maestro Arturo Mesa. Los compañeros, los hermanitos de Cartonac, que ellos trabajan la cuenta continua, que me parece que es de Alfonso Caso, algo así. Pues eso es bueno, sí, eso es bueno, saber qué energía nos rige. Al menos, en mi caso, yo no les voy a decir, es que esa es la cuenta que manejo, esa es la cuenta correcta. No, 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 no. Lo que ustedes crean y sientan que se identifican con eso, adelante, adelante, háganlo. Pero sepan vivir en esas trecenas. Por ejemplo, ahorita estamos en la trecena de Carrizo, de Acat, ¿sí? Hoy nos está rigiendo Ome o Celo, mi energía, ¿no? Dos ocelote, dos jaguar, algunos le dicen. La energía del jaguar nos está rigiendo el día de hoy. La trecena de Carrizo, ¿sí? El Carrizo que nos enseña a vivir en comunidad sin perjudicar a los demás. Si ustedes dense la tarea de observar un carrizo, un carricito, hay carrizos ancianos, hay carrizos jóvenes, hay carrizos pequeñitos, pero conviven juntos, protegen a la madre tierra, conviven juntos y el carrizo se va para arriba. No es como los árboles frutales que empiezan a ponerse frondosos y ya nadie crece a su alrededor, ¿no? Pero nosotros debemos de crecer, aprender del carrizo. Además, que ayer era Seacat, la energía de Seacat, de Quetzalcóatl, ¿no? Su tonal, Seacat. Ese es caminar en las trecenas, ¿sí? No es que nos volvamos expertos en la materia, si se puede, adelante, expertos en la cuenta del tiempo, pero mínimo debemos saber qué energía nos rige hoy, cuáles son esas cualidades de la energía que yo puedo retomar para aplicarlo en mi vida y aplicarlo con los demás. ¿Sí, compañeros? Ese es vivir en las trecenas, caminar y fluir sobre las trecenas. ¿Cómo? Vayamos conociéndolo. Ahí en el grupo lo vamos compartiendo. Bien, este es el tercer ejercicio. Yo sé que es mucho, ¿sí? Esta es la segunda parte. La primera parte, ¿cuántos fueron? Fueron 3 ejercicios. Esta es la segunda parte. ¿Eh? Esto lo vamos a hacer en 2 sesiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el día de hoy podemos hacer la primera parte, ¿sí? La segunda parte lo podemos hacer en la siguiente semana, que puede ser el día martes, ¿sí? Para que no nos carguemos de mucho trabajo, porque yo sé que también tienen trabajo, esto es parte de, dice la segunda parte, el ayuno de agua. El ejercicio es no tomar agua, solo frutas secas que no contengan agua. ¿Ah? ¿Para qué? Así, ¿para qué? Para que hagamos conciencia nosotros de la importancia de nuestra madrecita Chalchihuitlicue, el agua. Durante todo el día
No usar agua. Un día nada más, hermanitos, un día. No bañarse, no lavarse los dientes, ¿sí? No lavar la ropa. En sí, no vamos a utilizar el agua para nada. ¿Sí? Un día, un día. El ayuno del agua es un día. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir este ayuno, les decía yo, en primera, hacer conciencia, agradecerle el agua, todas las bondades que nos da. Créame, cuando nosotros vivimos, bueno, en el hogar, en el lugar donde lo tenemos todo, ya no lo valoramos. Damos por hecho, pues ahí está el agua. Llego a mi departamento, llego a mi casa, abro la regadera y me estoy bañando, me cepillo, tengo mi agua, lo bebo, todo, y hasta lo tiro el agua, lo desperdicio. Cuando hay hermanos que viven en el desierto, no tienen agua, ¿sí? Y podemos, por eso debemos de valorar. Le tiramos basura, que se contamine el agua, a mí qué me importa, yo tengo agua. O decimos, yo tengo dinero para comprar el agua. No, 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 no. El ejercicio se trata de que nosotros hagamos conciencia de la gran importancia del agua, de este elemento vivo. Es un elemento de la naturaleza que está viva el agua. El agua de los ríos, de los lagos, de los manantiales, de los mares, nos representa Chalchihuitlicue. Y Chalchihuitlicue no es la diosa del agua. Chalchihuitlicue es la energía, es la misma agua, vital, está viva, ¿sí? Está viva al igual que cada uno de nosotros. Se enoja y tiene bondades, pero también puede destruir, puede construir y destruir. Destruye cuando crecen los ríos y se desbordan los tsunamis, los huracanes. Eso es el agua. Y es de su energía femenina, en su energía masculina está el Tlaloc, la lluvia, el agua que cae del cielo, ¿no? Entonces es el ayuno. En la noche, en un contenedor de agua, intencionar y agradecer. En la nochecita vamos a pedir todo sobre los beneficios que nos da el agua. Vamos a agradecer por todo, compañeros. ¿Sí? Agradezcámonos el agua. Poner aquí la agüita y platicar. Gracias, abuelita agua. Gracias, madrecita agua. Porque me das vida. Porque satisfaces mis necesidades humanas. ¿Sí? Vamos a agradecerlo. En un espejo de agua, en el agua, mirémonos en el agua. En la nochecita, un contenedor de agua. Máxime si hay luna llena, refléjense en el agua. Cada uno de nosotros somos agua. Aprendamos el agua. Con la luna llena, observar y penetrar en la mente y corazón los momentos agradables y después los momentos desagradables. Vamos a escudriñar en nosotros mismos, hermanos. Me miro y empiezo a autoevaluarme todas esas cosas bonitas que me han pasado gracias al agua y todas esas cosas desagradables que me han pasado con el agua. A lo mejor fui al mar y no sabía nadar y me andaba ahogando, me quería quitar la vida. Pues sí, pero ¿quién es el único responsable que vibra? Pues es uno mismo. Si yo sé que no sé nadar, ¿para qué me meto al mar, no? Si no sé nadar. O si estoy viendo que el agua le pusieron veneno y yo lo quiero tomar. ¿Quién decide? Uno es el que está vibrando. Entonces, todo eso, vamos a autoanalizarnos, vamos a adentrarnos a nosotros mismos. Es que de esto se trata estos ejercicios, de que nosotros
nos autoconozcamos quiénes somos, de qué estamos hechos y para qué estamos hechos o por qué estamos aquí. No es por casualidad ni causalidad, es porque somos y estamos el Ashkan Wanika, el aquí ahora, que somos seres sagrados, ¿no? Ese es el ejercicio, como la segunda parte. Pero si ustedes los pueden hacer, adelante. Caminar con el agua, sorteando los senderos en Carnaela. Caminar con el agua, con el agua. ¿Cómo? He aquí. Así, ¿cómo voy a caminar con el agua? Cada uno de nosotros, ya les vuelvo a repetir, somos agua. Vamos a caminar con nosotros. Vamos a caminar sorteando, bordeando, evitando todos esos obstáculos que podemos encontrar en nuestra vida. Hagámoslo, ¿sí? Mentalizarse lo importante que somos para otras personas. Somos agua. Sí, somos importantes para otras personas. No para todos, ¿eh? También hay que ser conscientes. No para todos somos importantes. Para algunos somos súper importantes, pero para algunos les vale lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Al igual que el agua. Para algunos lo valoramos mucho el agua, ¿verdad? Lo que les decía, hijo, no, pues con el agua lo uso todos los días, por lo tanto lo debo de cuidar, lo debo de mantener limpio, ¿no? Pero para igual, para algunos les vale, es lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Entonces, la Socamati, esta es una pequeña plegaria que podemos hacerle al agua, si ustedes gustan, es una propuesta, ustedes lo pueden hacer. La Socamati no chitlen y techmaca, no nancy al chintle. Te agradezco todo lo que me das, mi honorable madre. Agua. Shinechmaca o winemilistli. Guan, chicagualistli ipan no winemilis. Abajito está la traducción. Dame fluidez en mi camino y fortaleza en mi existir. Nehua, Nehua, ni mocalactía, ni moyolchicaguas, ni nehnemis, ken tonan sin at. Yo me comprometo disciplinarme, caminar como nuestra honorable madre. Está en náhuatl y está en español. Ojo, lo que sí aclaro y siempre les digo a ustedes, que esto que está escrito en náhuatl se intenta traducir al español, cuesta mucho, ¿sí? Cuesta mucho. Si ustedes lo pueden decir solo en náhuatl, sería genial. Pero si lo quieren decir solo en español también, ¿sí? Aunque sí, mi recomendación que sea en náhuatl. ¿Por qué? Porque es lo más profundo, ¿sí? En esta pequeña plegaria tiene tres cosas. Agradece, pide y comprométete. Debemos de estar conscientes en eso. Debemos de ir cambiando el chip de ir a la iglesia, de ir con el pastor, de ir a esa reunión dominical donde Dios, dame dinero, dame sabiduría, dame salud, dame. Ajá, ¿y tú dónde quedas? Entonces, esto no. Primero agradece. Agradece que estás vivo, agradece que tienes salud, agradece que por todo lo que has pasado, quizá has tenido obstáculos como el agua, problemas, pero gracias a eso has aprendido a resolver estos problemas. Y qué bueno.
qué bueno que has aprendido, ¿verdad? Por eso digo, aquí dice, agradezco todo lo que me has dado y también todo lo que no me has dado. Sí, muy bien. Entonces es una plegaria pequeñita y ya les compartí esto en el grupo, ¿sí? De los ejercicios que vamos a hacer. Ahora, también si ustedes tienen alguna duda, pues ya me mandan un mensajito, ¿no? Y aunque a veces en la mañana pues trato de estar un poquito pendiente con esto, ¿para qué? Para pues atender a sus dudas. También estoy atendiendo a mis pequeños, ¿no? A mis alumnitos, pero en la medida de mis posibilidades, pues yo voy tratando de contestar. ¿Sí, compañeros? Pues ese es el ejercicio número 9. Yo sé que es mucho, por eso yo lo dividí en primera parte y en segunda parte. ¿Para qué? Para que no te les acumulen estos ejercicios. Porque yo sé muy bien, la gran mayoría de nosotros tenemos un trabajo también que cumplir, pero también nos gusta trabajar esta parte de la espiritualidad, no religión, espiritualidad. Primero, conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo voy a intentar ayudar a los demás si yo no sé ni cómo ayudarme a mí mismo? ¿Sí? Bueno, ese sería, no, me parece que aquí dice el buen hombre, no sé quién sería que el buen hombre, pero bueno, el bueno, ¿no? Adelante, compañero. Wally Owechin Yauselot, un placer saludarlo, querido abuelo. Gracias por su sabiduría. Y yo le tengo una pregunta interesante que me surgió ahorita con la sabiduría que nos regaló abuelito. Y la pregunta es la siguiente. Hablando del tonal y el nahual, en los 4 elementos, ¿cuál es cuál? Gracias, abuelito. Sí. Bueno, con respecto a con el agua y el tonal, ¿no? En la parte del agua está implícito, tiene los dos, acuérdense, el tonal como la energía que podemos nosotros tocar, ¿no? Nosotros puede ser nuestro tonal el agua, nuestra energía, pero cuando nosotros nos convertimos, creemos nosotros firmemente que nuestro nahual es el agua, nos metemos en esta energía del agua y es uno de estos ejercicios. ¿Cómo? Yo encarno el agua, yo me disciplino y me comporto tal como el agua. Esa agua bondadosa que nos alimenta, esa agua digo, nos alimenta porque comemos el agua a través de las frutas, a través de todo lo que nos alimenta. Nosotros podemos ser el agua. Hay una palabra que es tan hermosa que creo que les he compartido, se llama Aquetzamani. A de agua, Quetza, separa, mani, quieto. Que en español dice el agua inamovible. ¿Sí? Cuando nosotros nos convertimos en el nahual de Aquetzamani, esa agua inamovible, que sería como en español, nos habla de que nosotros estamos tranquilos, no nos perjudica nada, ni nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. Puede llegar alguien ahorita a insultarnos, gritarnos, decirnos un sinfín de leperadas y le decimos, está bien, gracias por tu regalo, pero no lo necesito, ¿sí? Te agradezco mucho. Puede llegar otra persona, ¿no? Pues usted es el mejor. Sí, muchas gracias por el regalo. Así, ¿no? Entonces nos convertimos en ese nahual del agua.
Nosotros, como al ser nahual, les decía yo, podemos encarnar todo lo que nos rodea. Un animalito, una roca, pero debemos de saber que nosotros somos una energía vibrante. Y de nosotros nace esa vibración. Nadie más. Y nadie es menos en esta vida. ¿Sí? Bueno, espero haberle contestado su pregunta, hermanito. La señora Kamati no Masia de Masiani. Sí, hermanito. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? No, sí, compañero Pedro, adelante. Buenas noches. Tlapoyahualti, bienvenido. Sí, maestro, una pregunta. ¿Qué quiere decir Mixcoatl? Permíteme, por aquí le ponemos poner. Mixcoatl. Tiene dos raíces. De Mixli, como nube. Desde Las Vegas, Estados Unidos contra México. Usted de los horarios en pantalla por Univision y TUDN semifinal del Final Four de la CONCACAF Nations League. Serpiente. Por ahí alguien está escuchando el fútbol, ¿no? Sí, de 58 años. Y sí, que nos avise quién ganó. Ay, pues no, le tu micrófono. Serpiente, Sí. Ok. Maestro, otra pregunta. ¿Esta es filosofía náhuatl o tolteca o qué? Yo no entiendo eso porque soy nuevo en esto. Sí, mire, he ahí primero déjeme explicarle un poquito de Mixcoatl, ¿no? De Mixli, Ajá. nube. Nube. Es nube, es la nube de serpiente. La serpiente representa todo lo que vibra, todo lo que tiene vida. Para nuestros abuelos, hasta una roca vibra, tiene vida. ¿Sí? Ahora, habla de Mixcoatl, de la nube que hay en el cielo. Es una parte. Hay otra parte cuando les decía, para viajar a Mixcoatl, para viajar al universo. En el universo, en la Vía Láctea, es una serpiente de nubes, de gases. Pero en esa serpiente de gases hay vida, a lo que nosotros le llamamos extraterrestres, ¿no? Nuestros abuelos ya sabían que hay vida en el universo. Ellos sabían que no somos los únicos en este planeta. Por eso hablaban de Mixcoatl. Por eso ellos hablaban de pedirle poder, energía, sabiduría a todo aquello que vibra en el Mixcoatl, todo aquello que vibra en la Vía Láctea. A ellos le pedían. Y no es casualidad que todas las culturas antiguas dicen sus energías primigenias, sus dioses o como le quieran llamar, ¿de dónde venían? Del Huica. Bajaban de allá arriba. Y aquí nos compartían la sabiduría. Que las religiones nos han hecho creer, ¿no? Que Dios vive en el cielo. ¿No? Pero es esta parte, lo del Mixcoatl. Por eso les decía yo, pedirle sabiduría o viajar al Mixcoatl, hablarle a ellos. Ahora bien, lo que usted decía, ¿los toltecas o es mexicas o náhuatl? Miren, el toltecayotl es una sabiduría de los grandes abuelos que tolteca quiere decir persona de conocimiento, que es de conocimiento, pero primero se conoce a sí mismo, ¿no? Es una sabiduría muy antigua que en el pensamiento occidental siempre le gusta dividir. Tú eres tolteca, tú eres teotihuacano, tú eres mixteco, tú eres tlapaneco, tú eres náhuatl, ¿no? Porque eso es lo que quieren.
que estemos divididos. Mas, sin embargo, este conocimiento o esta sabiduría no es mía. Es de los abuelos que me comparten, donde yo estoy estudiando con ellos. Entonces yo les pedí permiso a ellos. Ellos lo vienen trabajando de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y lo van transmitiendo de manera oral, ¿no? Entonces, yo le puedo llamar como la sabiduría de la náhuatl, la sabiduría de todo la náhuatl. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es exclusivo de un solo grupito. Es el conocimiento de todo, pudiéramos decirle, como le decimos en la actualidad, de todo un continente. Ahí existe un solo matriz filosofal que no podemos decir, es que esto es el toltecayo. Esta es la mexicanidad. Yo quizá esté equivocado, pero yo quisiera llamarle la sabiduría de los abuelos o la sabiduría de la náhuatl, ¿sí? Porque coincide este conocimiento con muchas culturas de nuestros abuelos. Como esa parte que decía el maestro Guillermo Marín, es una matriz filosofal, cultural, ¿no? Y yo les pongo el ejemplo aquí en la región de la montaña, coexistimos 3 grupos de pueblos originarios, náhuatl, mepa, tunzavi. Y hay un lugar, es un montículo de tierra y alrededor es plano, le llaman el sombrerito. Ahora el 24 de abril, el pedimento de lluvias, vamos los náhuatl y le hablamos en náhuatl las energías, la lluvia. Van los mixtecos, los tunzavi, también le hablan en su idioma. Van los mepa, pues también van y le hablan en su idioma. ¿Sí? Por eso, el pedimento de lluvias, con este ejemplo, yo no puedo decir, esta es la ceremonia, es el conocimiento de los náhuatl. Entonces, ¿por qué lo practican también los tunzavi, los mepa, los guirrárica quizá? ¿No? Entonces, yo le llamaría el conocimiento de la náhuatl, de todos los pueblos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias por abrirnos el cerebro para tener el conocimiento de nuestros abuelos, que es lo que estamos aprendiendo, para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sí, hermanito, y este es el 4º círculo, como que es la introducción. Porque había un compañerito que me decía, ¿y cuándo voy a aprender a transformarme? Le digo, ¿para qué? ¿Para qué necesitas transformarte, no? No, dice, pues un nahual se transforma. ¿Y por qué no cambias primero tu forma de pensar, tu forma de ser? Habrá un momento que te puedas conectar con facilidad con alguien, con algún animalito, con algún elemento. Eso es ser nahual, ser de conocimiento, ser un ser vivo, una energía que es consciente de que es parte de un todo. No le pertenece todo, es parte de un todo. ¿Sí? Pero, pues como nos han contaminado, no ser nahual es tener la maldición de que después, ¿de qué hay? Lo hay. Sí, sí, maestro. Y sí se puede. Gracias, maestro. Sí, hermanito. Muchas gracias, maestro. Sí. Pues no sé, los demás compañeritos, a lo mejor, si es que pues haya quedado claro con los ejercicios y también decirles, pues, no se preocupen. A veces algunos de nosotros decimos, híjole, maestro, yo apenas voy en el 5º ejercicio, no he hecho los demás ejercicios. Háganlo a su ritmo de aprendizaje, pero háganlo. ¿Sí? Yo sé que sus posibilidades a veces no les permiten, pero si se pudiera, pues adelante. Sí, sí, compañeros. Los escucho. O si no hay ninguna otra pregunta, pues por mí sería todo el día de hoy. ¿Puedo? ¿Ah? Maestro. ¿Donativo o yo? No sé.
Adelante, adelante, hermanito. Primero usted, por favor. Bueno, Plaza Camati. Nilsen, muy bueno. Hola a todos. Nilce, Maestro, un placer volvernos a ver. A Miguel Ángel también, un saludo. Yo tenía rato que no participaba. Yo ahorita ando ando aprendiendo de una manera muy pasiva. No ando en el lado activo todavía como ustedes. Pero, por ejemplo, ahorita que estaba viendo lo de el agua, el fluir del agua, como que es muy recurrente eso, que el agua fluye. Para mí yo lo veo como un desapego. ¿Hay algo que tenga que ver eso con Xipetotec o yo estoy loco? Porque para mí Xipetotec es eso, no es el cambio, es el fluir. ¿Estoy mal? No, 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 hermanito, de ninguna manera. Acuérdense que desde nuestra escritura, desde la organización de nuestros pueblos, en la escritura, el náhuatl es muy aglutinante, ¿no? La palabra del día de hoy que yo les enseñaba, xochicóscatl. Xochitl, flor. Cóscatl, un collar. El collar de flores está aglutinado. En los pueblitos que vivimos, algunos todavía, están regidos todavía por el sistema de gobierno de cargos. ¿Cómo? Para llegar a ser autoridad como comisario municipal, tienes que haber sido topil, el mandadero, el que sirve, la policía comunitaria, hay que cuidar la comunidad, haber sido mayordomo, haber sido diferentes cargos que tiene que uno que realizar para llegar a ser comisario. Y tienes que colaborar con el pueblo, hacer en el trabajo comunitario. Ahora, con lo que usted pregunta, ¿puede ser Xipetotec? Por supuesto. Las energías están también presentes y vibrantes en diferentes advocaciones, pudiéramos decirlo de esa manera. Es como cuando decimos en la religión católica, porque bueno, fui adoctrinado también en la religión católica. Dice, Jesús, ¿no? Es Cristo, es el Salvador, es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, como que tiene todas esas advocaciones, pero aquí en este caso, con lo del agua, con Chalchihuitlicue, no tan solo está presente Chalchihuitlicue, también como dice, está Xipetotec. Cuando decimos, pues es que me tengo que cambiar de piel, quiero cambiar, quiero desapegarme, como cuando hablábamos de hábitos, de situaciones, de personas, pues que no me dejan fluir, que no me dejan volar, como esa serpiente, ¿no? También ahí está presente que Quetzalcóatl, de siempre buscar ser mejor persona. La serpiente cuando empieza, cada año se quita de piel porque está creciendo. Nosotros tal vez ya no estamos creciendo, los que somos adultos, a los lados tal vez, ¿no? Pero bueno, estamos creciendo a lo mejor espiritualmente, como mejores personas, ¿no? Entonces, ahí están presentes muchas energías, y sí tiene razón, pues ahí también está presente Xipetotec, ¿no? Entonces, no es tan solo Chalchihuitlicue el que está presente, sino que podemos tener presentes a otras energías, no dioses, energías que nos puedan ayudar a lograr con nuestros objetivos. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Y gracias por recordándonos de Xipetotec, que nos habla del desapego, ¿no? Adelante, hermanito Tona, lo escuchamos. Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Dándole gracias al dador de la vida que nos permite disfrutar de esta sagrada noche.
y en esta sagrada noche que vuelen sus palabras a través del universo, pues es para mí un gran placer, un gran honor y mucha cajeta, mucha miel, mucha luz, maestro, nos da usted. Yo estoy muy agradecido con sus palabras. Y se me acaba de ocurrir una cosa bien curiosa, maestro. No sé si usted considere útil que podamos hacer un ejercicio. Yo quisiera meter a todas mis hermanitas y hermanitos que estamos conectados en un ejercicio. Aquí dice mi máquina que tenemos 25 participantes, contando a usted, maestro, y a mí. Yo quisiera agarrar como una lista. Si yo empezara desde abajo para arriba, aquí dice Víctor Aceves, por ejemplo. Yo quisiera que todos nosotros, todos los que estamos participando, hagamos un ejercicio que yo descubrí ahí en el Temazcal. Yo en el Temazcal, pues tengo la fortuna de trabajar en el Temazcal y mi labor la veo de muchos ángulos, de muchas maneras, de muchas facetas, pero una de las más importantes que yo le brindo mucha atención es al hecho de recordarle a mis hermanas, a mis hermanos, que aunque no le veamos orejas al agua, nos está escuchando. Aunque no le veamos ojos al agua, el agua nos mira. Aunque nosotros no lo creamos, pero el agua nos habla. El agua tiene muchos dones. Todos los elementos, por supuesto, pero ahorita estamos trabajando con el agua. Entonces, yo quisiera hacer participar a todos en que cada uno de nosotros diga un don, un poder que tiene el agua. Víctor Aceves, ¿qué poder quieres donar al grupo? ¿Qué poder tiene el agua que te maravilla? Para mí, el acto de pureza, la pureza que el agua transmite, es una de las cosas principales. Gracias. Voy a pedir únicamente una palabra. Pureza. Correcto. Eso lo dice Víctor Aceves. No tengo el gusto de conocerte, pero ya escuché tu sagrada voz. Mira, Víctor, es importantísimo. Pureza. Ventura Reyes, ¿qué poder te acuerdas tú del agua? Sí, bueno, Ventura. Bueno, Samuel Javier. Ventura, ¿me escuchas? Bueno, Samuel Jarero, no sé si guste participar. ¿Qué poder recuerdas que tenga el agua? Pues yo diría perseverancia, persevera donde quiere llegar y el agua. Entonces, ya me estás dando dos. Perseverancia y fluidez. ¿Con cuál te quedas? Perseverancia, la sucamata. Gracias. Rosita, por favor, Rosa Elena, díganos usted un poder que tiene el agua. Noches, abuelito, la transmutación. ¿A qué te refieres? Pues que a través de ella se pueden transmutar cosas, se pueden limpiar, se pueden... Limpiar. Ajá. El agua limpia. Perfecto. Roberto, ¿qué poder tiene el agua que nos quiere recordar? Hoy, Quali New. Vale. Buenas noches. El agua yo la veo como vehículo. Muy bien, gracias, muchas gracias. Pedro, ¿qué
¿Qué poder del agua nos quieres recordar, Pedro Flores, Pedro Xochime? Sí, bueno, Papalo, ¿qué poder nos quieres compartir del agua? Disculpe, compañero, no se me escuchó mi mensaje porque estaba apagado mi micrófono, me di cuenta ahorita. Para mí, el agua es vida, profesor, vida. ¿Eres Rafael? Pedro Flores. Pedro Flores, qué bueno que cooperas, hermano. ¿El agua es qué me dijiste? Vida. Sin ella no hay vida. Pues ella está viva, ¿o a qué te refieres? Pues que sin ella nosotros no seríamos lo que somos, energía. Para mí es vida, energía, porque sin ella no podríamos movernos. O sea, para mí es vida, el agua es vida. Bueno, y pasamos a energía. Yo te digo una cosa, el fuego también es vida, el viento es vida, la tierra es vida. Algo específico del agua que quisiera recordar. Yo también iba a decir vida. Bueno, como decía el compañero, pureza. Estoy pidiendo que digamos algo nuevo. Ya lo que dijeron los compañeros, pues ya lo retomamos. Pero algo que tú aportes. Algo diferente. Ok. Pues como dice el profesor, un río que nada nos detiene, que corramos como el río, que nada nos detiene. Muchas gracias. Moisés Guerrero, quisieras participar. ¿Qué nos quieres recordar del agua, del poder del agua? Yo también iba a comentar que era la gran dadora de vida. Bueno, pero ahí tiene muchos dones más. Por favor, acuérdate. Fluidez. Ya se dijo. Es que, a ver, ahí, perdón, voy a entrar en controversia, porque de verdad, si usted, Donatio, dice que es practicante de los temazcales y que no puede haber la abstracción de la vida en el agua, está medio intenso, ¿no? No, yo sí la veo. verdad, le voy a decir una cosa. Cuando Pedro Flores dijo vida, yo dije, yo también dije, iba a decir vida, porque como dice Pedro, es que sin el agua no hay nada. Yo, si no riego el pequeño huerto que tengo, se seca. Por eso es vida. Bueno, yo no he negado que sea vida. El agua, como todos los elementos, es vida. Y ya lo aceptamos. Ella está viva y da vida. Porque nadie puede dar lo que no tiene. El agua nos da vida porque ella está viva. Pero yo te podría decir que ella es agua, el agua nos da vida porque tenemos que beberla. Pero también podríamos hablar de que el agua se transmite a través del semen, en el agua de la mujer, lo recibe y se da la vida. En muchos sentidos se da la vida. Yo lo que quisiera es que sigamos conociendo el agua y que somos 24 participantes actualmente y que veamos que conocemos mucho más de 24 poderes que tiene el agua. Sí, pero ahí ya entraríamos. Por ejemplo, yo estoy viendo que entonces solamente usted se va del lado del tonal y no del lado del nahual. Discúlpame, me falta mucho. Enséñame a hacerlo. Digo, eso ahorita no es que yo le enseñe, no soy quien, pero me remonta a todo lo poco que he escuchado, pues no sé, el que me vota de primer instancia, don Juan Matus. O sea, es que no me puedo aferrar solamente a las cosas conocidas. También podemos entrar en el lado de los desconocidos, ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres aportar algo acerca del agua?
como nahual? ¿Qué puedes aportar? No, que coincido con Pedro y no recuerdo quién más habíamos dicho vida. Yo también Bueno. estaba hablando de que era Pero la ya gran dadora aceptó de que era vida. vida. Sí, como Pero el agua vida era otra primigenia, explicación. el líquido Bueno, lo que amniótico de menos donde quiero veníamos yo- también es agua, por eso decía que era la gran dadora de vida. Sí, lo que menos Y quiero yo entonces, es tener no. controversia. Yo nada más estoy invitándolos a participar, enriqueciendo los diferentes dones que ahorita podríamos mencionar de la vida. Bueno, ya me dijeron que Quizás otra cosa que puede ser, hermano Tonatiuh, sería como transmutación, que el agua nos puede enseñar, que puede ser líquida, que puede ser sólida, que tiene diferentes aspectos. Quizás a eso es a lo que usted se refiere, a diferentes aspectos del agua, pues aparte exacto, del hecho de que nos da vida, ¿no? exacto. Mira, aquí el trabajo, lo que estoy haciendo propiamente es conocernos a nosotros mismos, porque nosotros somos agua y todos los poderes que tiene el agua los tenemos nosotros porque somos agua. Pero primero necesitamos conocernos a nosotros y un vehículo de conocernos es el espejo de agua, es el vernos reflejados y ver que somos agua y que el agua está en nosotros. Y bueno, ¿quién fue el último que participó? Es que no sé quién está hablando. Iba Bueno, yo, me estaba preguntando. ¿a Estaba quién le con el toca? hermanito Moisés. Moisés Guerrero, sí. Y ya Moisés, después ¿qué nos Joel. quieres aportar Bueno, yo del agua? quisiera opinar porque ya están Multifacética, podría ser enfrascados en una multifacética. cosa. Podríamos ir en orden. Yo tengo aquí ¿Podemos una lista y continuar? quería hacerlos participar a todos. Yo quisiera que todos participáramos y yo me estaba basando en una lista que hay aquí. Ya terminó Pedro Flores, ¿no? Ya. Entonces, Ya, maestro. Papalot, ¿qué nos podrías decir del agua, por favor? Julia quería hablar. Sí, que yo creo que hay muchas cosas más. El agua cura, es energía, nos enseña. Perfecto. Ya con eso, hermanita. El agua cura. Moisés Sí. Guerrero, ¿qué otro don tiene el agua? Multifacética. Puede ser sólida, gas. Ya se dijo, pero si quieres refrendarlo, te lo agradezco. Tú eres Miguel Ángel, ¿verdad? Yo soy Moisés Guerrero. Moisés Guerrero, gracias. Es Sí, multifacética. También Miguel, calma la sed. gracias, Papalot. Nada más pido una y dale oportunidad a los demás compañeros a que nos brinden otro don del agua. Moisés Guerrero, ¿qué otro don quieres aportar para el grupo del agua? Yo ya participé, sería otro más. Bueno, si tienes otra alternativa, dala. Una nueva ya no se me ocurre. Ya les dijeron Miguel las que. Ángel, gracias Moisés. Miguel Ángel, ¿qué otro don nos Bueno. quieres recordar del agua? Bueno, Sí, Miguel Ángel, por favor. Yo estoy vamos a leyendo una fluir. lista. ¿Mm? Vamos a fluir, abuelo Tonatiuh, para que sea más rápido, para dejar descansar, maestro Yaol, compañeritos, más una palabra y díganle y acabamos. Lo mío es claridad, me da claridad el agua. Perfecto, perfecto. Marilú, una palabra que describa un don del agua, por favor. Armonía. Perfecto. Ustedes, Marilú, es que se está cambiando de aquí. Leticia López. Karina Cruz. A mí me da como que recuerdas genéticamente tu memoria, o sea, como que tu memoria genética la puedes recordar a través del agua porque ha estado en todos los elementos
ha recorrido todos los elementos, piedras, tierra, ríos, mares, el cielo. Entonces siento que tiene una memoria genética muy grande. Y cuando Perfecto. tú meditas en el agua, dentro del agua o fuera de ella, como que empiezas a recordar, obviamente con meditación profunda, diría el maestro Yao. Sí, sí, gracias, Julia. Quisiera hacer esto, como dice Miguel Ángel, que el maestro ya quiere descansar, y todos ustedes, yo también. Gracias, Julia. Karina. Perfecto. Karina, qué hermosa tu aportación de que ella tiene memoria. Leticia López ya participó. Que Julia Hernández. Ya Joel, participé. Ese que le decía que nos cura, nos da energía, nos perfecto. enseña, se transmina. Ya con esa, nada más una cura. Perfecto. El que sigue, Joel Cadena. Vida. Vida. El buen Ome. Gracias, abuelito Tonatiuh. Cambio, porque cambia de forma, todo el tiempo cambia de forma y adopta la forma del recipiente. Un placer conocerlo en la montaña, abuelito. Espero verlo algún momento otra vez por ahí. Gracias, abuelito, por su fuerza. Buenas noches. Te agradezco mucho tu participación. ¿Alguien más falta de participar que quiera dar una nueva palabra de lo que ya se dijo del agua? ¿Algún nuevo poder que recordemos que tiene el agua? Yo, abuelito Tona, es Papalot. Ahorita le dijo alguien Papalot, pero no era yo. Yo Bueno. nada más quiero decir que el agua es conductor de electricidad. Perfecto, perfecto. Gracias. Eso le da mucha fluidez a esto. Mira, ya hemos participado. Bueno, espero, si alguien falta, por favor, ¿puede decir algo? La Sucamati no iguan, hermanitos. Bueno, pues yo digo que purificación del agua. Bueno, perfecto. Bueno, con esto les quiero decir, adelante. Yo digo que da vida y da muerte. Ah, perfecto, correcto. Qué bien que podemos verlo. Así como puede dar vida, también la quita. Perfecto. Mira, ¿alguien más falta, por favor, que quiera participar? Con esto quiero mostrarles que el agua tiene tantos dones. No los hemos terminado todos. Tiene muchísimos más dones. Por ejemplo, yo te digo una cosa, hay un don que tiene el agua que no tiene el fuego, que no tiene la tierra ni el viento. Es el poder de germinación. Una semillita de maíz está viva, pero está dormidita. Una semillita de calabaza está viva, pero está dormidita. La única que puede despertar al agua, o sea, el poder de germinación, es el agua. Y nosotros somos agua y podemos ayudar a germinar. En nosotros, el gran espíritu, nuestros padres, nuestros abuelos, han puesto muchos dones, muchas semillitas que tenemos guardadas, que están dormiditas en nosotros. Y todos ustedes, todos nosotros tenemos un montón de semillas. Y las personas que ustedes encuentren en la calle o en su familia, todos tenemos un montón de semillitas. Y si queremos ser como el agua, podríamos aprender a germinar esas semillas en nosotros y en los demás que nos rodean. Podemos curar, podemos fluir, podemos transformar, podemos ser transparentes, podemos fluir la electricidad, viajar a través de ella. En fin, todos esos poderes que ustedes han dicho y muchos más tiene el agua. Y cada día podemos aprender más porque cada día nos vamos a ir conociendo a nosotros mismos porque somos agua. En la matriz líquido amniótico.
Exacto, son muchas, muchas cosas que podemos descubrir del agua y todos esos dones que tiene el agua los tenemos nosotros. Por eso yo de veras me complazco mucho, le doy muchas gracias a la vida de que le enseñaron los espíritus, el gran espíritu, nuestra bendita madre, nuestro bendito padre, le enseñaron a nuestros abuelos aquí en Anáhuac tanta sabiduría, tanto conocimiento. Con el agua podemos construir, hacemos barro, el cemento necesita agua, para destruir también sirve. En fin, tiene tantos dones el agua. Ahorita nada más brevemente lo hicimos y creo que todos crecimos con esta pequeña plática. Espero que sea útil para todos y que nos pongamos a reflexionar en que verdaderamente tenemos que nos ignoramos, que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Entonces, podemos aprender todos de todos y de eso se trata este ejercicio. Y así como lo hicimos con el agua, bueno, ¿me escuchan? Sí, maestro, escuchamos, una pregunta para usted. ¿Quién es usted? Me gustaría saber su nombre, porque lo que usted nos ha hecho como prueba es brillante, porque estamos completamente inconscientes de los valores del agua. Y también al maestro. Mi nombre es Tonatiuh, mi padre me puso ese nombre. Yo me llamo Tonatiuh Bravo Ibarra y estoy para servirles a ustedes y a Gran Espíritu. Espero que haya sido útil y provechosa este pequeño ejercicio que se me ocurrió ahorita. Yo lo hago frecuentemente. En el Temazcal hago 4 puertas. En la primera puerta se la dedico al fuego y procuro que la gente hable con el fuego. No le vemos orejas, tal vez no le vemos orejas al fuego, pero nos está oyendo. Tal vez no le vemos ojos al fueguito, pero nos está escuchando, nos está mirando. Tal vez no le vemos manos al agua, pero nos acaricia. Tal vez no le vemos narices a la tierra, pero ella nos respira y nos huele. Y podemos hablar con los elementos, y yo invito en el Temazcal, en cada una de las puertas se le dedico a cada uno de los elementos, y procuro que las personas, hay gente que verdaderamente cree que el agua nos está oyendo. Hay gente que verdaderamente lo cree, porque hay gente que lo sabe, porque se dice, pero realmente no lo creen porque no platican con ella, no la escuchan. Ella canta. Otro de los dones que tiene el agua es que es cantarina. Es bien platicadora. O a veces está en silencio, cuando está quietecita, nos habla con su silencio. Tiene tantos dones. Perdón que lo interrumpa. Creo que para eso es la importancia del ayuno que nos comenta el maestro Yaot. Por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Pues, hermanitos, muchísimas gracias por participar en este pequeño ejercicio. Espero que lo continúen practicando, que lo compartan con toda la gente que lo pueda recibir, pero sobre todo ustedes, nosotros, vamos a practicarlo, vamos a platicar con el agüita. Estamos lavando los trastes, estamos lavando la ropa, estamos lavándonos los dientes o los ojos, y el agua nos platica, suena. Vamos a poner atención, vamos a creer que podemos entender el agua, escucharla y comprenderla, sentir. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Muchas gracias, abuelo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por el ejercicio que nos puso a realizar, reflexionar. Y realmente yo, como les digo, es que este es nuestro espacio, nosotros podemos colaborar para llegar a comprender realmente la función que tenemos nosotros, ¿no? La función que tenemos y
la gran fortuna que tenemos de poder conectarnos con las energías. Pero bueno, entonces, compañeros, hermanitos. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante, la escuchamos. Miren, hay un estudio del agua de un ingeniero japonés que científicamente ya lo demuestra cuando se bendice, cuando se riega una planta, cuando se le pide cura. Entonces, antes no, es algo que existía y existe, pero no se ve. Pero Claro. afortunadamente en la actualidad ya lo demostró este ingeniero japonés y deja de ser como una hechicería, sino que es real. Sí, ya está comprobado que el agua tiene también Así el don de la telepatía. La telepatía, si tú le hablas en francés, si tú le hablas en inglés, el agua te entiende. Si le hablas en japonés o en náhuatl, el agua te entiende y te responde. El agua es telepática, tiene comunicación tanto telepática como acústica, ¿verdad? Y cambia su composición molecular. Química. Pues sí, su composición molecular se transforma nada más porque la bendices. O si la maldices, pues también se transforma. Apesta. Y otros patrones, ¿verdad? Entonces, pues, qué bueno que lo compartes. ¿Ves cómo podemos ir viendo muchos más dones del agua? Gracias. Gracias a usted por participar, hermanito. Sí, muchísimas gracias. Sí, de hecho está viva el agua y nosotros estamos vivos. Nuestros abuelos, como platicábamos, ya sabían que el agua pues está viva, ¿no? Es dadora de vida y todo lo que ustedes decían. Pero ahora nuestro trabajo está en que nosotros podamos hacernos conscientes de esta gran importancia del agua, ¿verdad? Pues yo les agradezco mucho de habernos acompañado, pero también les agradecería más que ustedes pudieran escribir estas anécdotas de los ejercicios que vamos realizando con el agua. Y si hubiera alguna otra pregunta, y pues ya sabemos que en el proceso van surgiendo preguntas, pues estamos aquí, compañeros, ¿no? Entonces es el trabajo que nos toca realizar. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este ejercicio. Recuerden que este ejercicio lo vamos a hacer en 2 semanas. Es el más fuertecito y el de Itzcuintli, que es el número 10. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y